Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿cómo ves? ¿Cómo están las cosas? Y ya nos imaginamos por dónde vas hoy. Así es, querida Adriana, pues al pie del tiempo. No me queda más remedio que tratar el tema de este encuentro sorprendentemente pacífico entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos que tuvo lugar ayer. Hay temas, Adriana, que demandan ser analizados ubicando los intereses generales del país por encima de nuestros propios intereses, fobias y filias personales. Exacto. El Estado que guarda la relación entre México y Estados Unidos es uno de ellos. Y ayer, con éxito sorprendente, como ya lo dije, tuvo lugar en Washington la visita largamente aplazada por el presidente López Obrador a un país extranjero. Las circunstancias económicas, sanitarias y políticas tan difíciles, creo que lo obligaron a subirse a un avión, a sentarse a conversar con el representante y del gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, y a aparecer ante las cámaras de televisión del mundo y ante la imagen internacional, junto a él, que es el representante del poder hegemónico que opera en México, según lo clasificó Pablo González Casanova en un libro clásico. Se reunió en síntesis con quien encabeza en este tiempo el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que se hizo una labor de relojería diplomática para dar tan buenos resultados. De acuerdo a lo que pude oír de la entrevista que le hiciste a la embajadora de México en Estados Unidos. Muy buena, por cierto. Muchas gracias. Así es. El presidente ya viene volando de regreso. Y creo que su decisión de no usar un avión oficial lo hace perder tiempo de trabajo, y su decisión de desaparecer el Estado Mayor Presidencial y su boato y presupuesto lo obliga a poner su seguridad en manos de los servicios militares y de inteligencia de otros países. De otros países, sí. Eso resulta digno de registro y creo que también de reflexión. Pero aceptemos que su primera salida al extranjero se desarrolló como lo decíamos aquí la semana pasada. Le fue bien, no hubo incidentes que lamentar, y creo que el presidente Trump, que tantas injurias ha dedicado como candidato y como mandatario a México y a su pueblo, se portó razonablemente sensato en su trato público y privado con el presidente de México. Y el presidente López Obrador, yo creo que resaltó y rescató la importancia del diálogo y el respeto que debe prevalecer entre los dos países. Contra mucho de lo que se ha escrito y dicho, yo opino que fue el encuentro de dos líderes políticos necesitados de apoyo, y que durante su gestión se han hecho favores mutuos en el terreno de la política y de las políticas públicas. Empezaré por el tema de la economía. Como sabemos, el encuentro tuvo lugar, sobre todo después en la cena, llevando como invitados esenciales a los dueños del dinero, 10 representantes por cada país. Los empresarios más prominentes de México y un grupo de grandes empresarios norteamericanos estuvieron ahí acompañándose y acompañando a los mandatarios, y haciendo que apareciera junto el poder político y el poder del dinero para hablar del difícil, bueno, yo diría dificilísimo futuro de los dos países metidos en la crisis económica más grande desde hace un siglo, como está todo el mundo.
Parece que dio buen resultado este encuentro porque hoy se ha anunciado que empresarios de Estados Unidos tienen interés en realizar nuevas inversiones en el sector energético, en el sector metalúrgico y quizá también en el área de producción de papel. Todo mundo sabe que Donald Trump aspira a reelegirse en noviembre próximo y que su contrincante demócrata, Joe Biden, le lleva alguna ventaja en las encuestas. Para Trump celebrar en la Casa Blanca la entrada en vigor del tratado comercial ahora llamado TEMEC es una promesa de campaña cumplida ante sus simpatizantes que forman su voto duro, disminuido ciertamente, pero finalmente voto duro. Su promesa de que o se renegociaba el tratado o se acababa el acuerdo se cumplió con la aceptación forzada y difícil de los gobiernos de México y Estados Unidos, pero se cumplió. Para México, o más bien para el gobierno de México, hoy acosado junto con muchos gobiernos del mundo por la pandemia que ha echado por la borda planes, proyectos y transformaciones, recibir algunas certezas para la estabilidad económica del país basada en el TEMEC es un asunto central. A la parálisis de la economía, el desplome de la inversión extranjera, la disminución de la producción petrolera, la carencia de recursos para hacer frente a gastos inesperados y exigencias sociales elevadas, no se puede agregar, es una cuestión de racionalidad política, la ruptura o la distancia con sus socios comerciales de América del Norte. Eso, creo yo, explica la visita del presidente de Estados Unidos. Es cierto que ha recibido apoyos en materia de salud, como lo dijo ayer en su discurso, y nosotros lo sabemos, como fue la venta de equipos médicos y en particular de respiradores artificiales por parte de Estados Unidos. Pero objetivamente han llegado de China muchos más artículos médicos a lo largo de estos meses y siguen llegando. Y también creo que en materia de salud el gobierno de Estados Unidos no puede dar mucho cuando está llegando a más de 3 millones de infectados y cuenta también con más de 140,000 muertos por el COVID. Y tiene ciudades como Houston, que ha sido un centro mundial de atención médica con hospitales desbordados. Pero creo que sobre todo en las áreas económicas, Estados Unidos le ha abierto puertas de auxilio a México, por ejemplo, como asumir la cuota para disminuir la producción petrolera ante la OPEP, a fin de estabilizar el precio del petróleo, que fue un apoyo muy importante. Y también es importante, aunque en medio del drama de la pandemia se nos olvidan muchos datos, el acceso que le ha dado al gobierno de México a las líneas del llamado swap a través de la FED, del Banco Central de los Estados Unidos, ha abierto acceso hasta por $60,000 millones a fin de evitar un desplome mayor de nuestra moneda. Hay que recordar que a mediados de marzo el peso, Adriana, rozó un tipo de cambio de 25 pesos por $1. Sí, ¿no? sí. Entonces, el swap es un acuerdo que permite a las partes intercambiar flujos de activos en fecha futura, dando liquidez al país que lo necesita. México recibió ese trato preferencial junto con Australia, Brasil, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda. En total 9 países nada más. Pero esto es intercambio de favores. Y voy a decir el otro, en reciprocidad y por adelantado a estos favores que ha recibido el gobierno de México, nuestro país, o sea, el gobierno actual, aceptó hacerle a Estados Unidos el inmenso favor de detener desde la frontera sur a los inmigrantes centroamericanos, caribeños y procedentes de diversas partes del mundo. Aunque la pandemia, como ya dije, ha silenciado todos los otros temas, se abrieron campos para refugiados en la frontera norte para recibir a los deportados por Estados Unidos, convirtiéndonos de facto en tercer país seguro. Y en la frontera sur para devolver a sus lugares de origen a los migrantes. Esa es una enorme concesión hecha al gobierno de Trump. Y digo que Estados Unidos nos ha hecho
favores como los que yo ya mencioné, pero nos queda de ver, ¿eh? Exacto, tienes toda la razón. Con nos este tema nos queda de ver. Ahí es donde una parte del discurso del presidente López Obrador no me encantó y se puso meloso y salamero, quedando bien con él, diciendo que no ha intervenido, que es justo, o sea, ahí sí, también que iba, dije yo, también que iba el discurso del presidente y salió con esos comentarios melosos hacia la persona del presidente Trump, que no venían al caso. Sí, no y además lo voy caso. a decir, pues que no son ciertos, ¿no? Pero también recuerdo algo duro en política. ¿Qué? En política hay que aprender a masticar vidrio sin cortarte la lengua. Ay, caramba, qué interesante decir eso. Sí, pero es rudísimo. Es horrible. En horrible. Política, a ver, repítelo, por favor. Hay que aprender a masticar vidrio sin cortarte la lengua, ¿no? Ay, sí. Y ahí no se trataba de ir a buscar pleito, sino de dejar las cosas más o menos en paz para lo que nos espera. Ajá. Y para que nos ayuden a salir adelante, dándole certeza a la inversión extranjera en México, al empleo, etcétera, a través del TEMEC. Ese era yo diría, la médula espinal del encuentro. Uh-huh. Sí, tienes razón, pero eso último al final ya no venía al caso, en mi opinión, y de mucha gente, pero en fin, te acabamos de escuchar. Bueno, lo que digo pues es, bueno, lo tengo que decir porque bueno, yo ni soy diplomática, ¿verdad? La labor diplomática la tiene que hacer como relojería, como le hicieron los miembros de su equipo para estos efectos. Yo creo que Estados Unidos nos ha hecho favores, pero nos queda de ver, y que están pendientes los pasos necesarios para frenar el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos, que llegan a nuestro país a reforzar a las bandas criminales en su ofensivo desafío al Estado mexicano. Está pendiente el plan para la cooperación regional que propuso el gobierno de México a cambio de utilizar su fuerza pública, como lo está haciendo, para detener a emigrantes. México ya aportó algunos millones de dólares para alentar el desarrollo de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero Estados Unidos, según se ha dicho, no ha pagado la parte que le corresponde. Y sin ese apoyo, cuando se regrese a la nueva normalidad, los mexicanos tendremos sumado un nuevo problema a los muchos que nos aquejan. En los próximos días se irán conociendo los detalles de este encuentro que no quedan asentados en las declaraciones oficiales. Exacto. Por lo pronto, es de afirmar que el presidente López Obrador dijo un buen discurso que leyó, evocando a Juárez y a Lincoln, a Roosevelt y al presidente Cárdenas. Yo no creo que con mencionarlos se estén queriendo comparar, ¿no? Los actuales presidentes de México y Estados Unidos, pero sería muy pretencioso de su parte. Absolutamente, son cosas de orden histórico. Sí, por Dios. Y es que se sabe poco que en la batalla contra la intervención extranjera que quiso imponer en México a Maximiliano como monarca, el presidente Lincoln no apoyó esa intervención, y Juárez y un grupo de los llamados hombres de la Reforma encontraron refugio en Nueva Orleans, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y también se conoce poco que en su batalla por la nacionalización del petróleo, el general Cárdenas encontró la cooperación, la comprensión del presidente Roosevelt. Trump estuvo en su discurso en lo suyo. Esto es, en su campaña por la reelección, y ante un oscuro horizonte reconoció las aportaciones, fíjate nomás, de los mexicanos a Estados Unidos, y en ese rato se olvidó de su ofensivo discurso xenófobo y racista. Así es de que frente a esta realidad no vivirá mucho, nomás de aquí a noviembre, quien no sepa si a la hora de votar los migrantes ofendidos van a recordar o van a olvidar las ofensas que les ha dedicado en las urnas. Tienes toda la razón. Y se lo decía la embajadora, tanto demócratas como
como migrantes a los que el presidente López Obrador llama héroes anónimos, pues estuvo cerca, y aunque sea una pequeña comitiva, porque me decía la embajadora, es que las cuestiones de sanidad hay que tener cuidado, no puede haber grandes grupos, 100, 200, no, pero bueno, 2 pequeñas comitivas con sus tapabocas, la distancia, aunque sea tomarse la foto, caramba, no hubiera estado mal, pero en fin, la circunstancia era otra. Y cuando estás hablando y retomando los temas históricos, no pude evitar acordarme la respuesta que tuvo el presidente López Obrador el otro día, cuando en la Secretaría de Economía les están pidiendo a los trabajadores que paguen sus propias computadoras, las que tienen en la oficina, porque la austeridad llegó a ese extremo, ¿no? Y cuando estás retomando los temas históricos, no puedo evitar, y cuando el presidente López Obrador dijo, a ver, pues Morelos, por Juárez, pues ¿cuándo tuvieron ellos computadoras? Lo cual me pareció una respuesta, yo lo digo a título personal, ridícula, la respuesta. Y entonces no pude evitar, ahora que haces estas referencias históricas, como las hizo ayer el presidente López Obrador, que qué lástima que Hidalgo no tuvo una tablet para avisar a los insurrectos que ya comenzaba la independencia, o que Juárez no tuvo internet para que le avisaran que ahí venía Maximiliano, ¿no? Mira, tú sabes que yo lo he repetido hasta el cansancio. Estoy en contra de los recortes presupuestales porque están afectando a la población más necesitada, ¿no? Uh-huh. Y están recortando las perspectivas de empleo, y el país necesita empleos, necesita que la gente tenga salarios para que haya estabilidad social y política. Soy partidaria de muchas otras medidas de orden económico, pero no de los recortes presupuestales. Sí. Querida Socorro, ya ese fue otra historia, pero es que no pude evitar con las referencias históricas es cierto, del propio presidente. ¿Cómo con ese argumento pretende convencer en el siglo XXI, Dios mío? Como justificar la austeridad, por Dios. En fin, querida Socorro, un abrazo fuerte con todo mi cariño de siempre y agradecimiento. Muchas gracias a ti, Adriana. A ti. Consérvate bien, te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa rápida.